Vale. Marca amarilla. Marca amarilla. Vale. Ya está. Ya está. Cerrar. Y así de sencillo es como se carga un cartucho de 10 fotografías en esta Fujifilm Instax 500 AF. La ponemos en marcha y ella sola escupe la tapaderita negra. Y a correr. Muy buenas a todos, bienvenidos a Camps and More de nuevo, hoy con otro reto. Hoy estoy aquí con una cámara, una Fuji Instax, y el reto que tengo es hacer algunas fotos diferentes de lo típico que se suele hacer con esta cámara. Vamos a ver. Y vamos a hacer una foto a lo que estáis viendo. Yeah, aquí salió la primera. Vamos a ver qué tal. La voy a guardar para que no le dé la luz del sol. Ya sale, ya sale. Segunda foto, y es que nos hemos hecho un autorretrato con esta fantástica Fuji Instax aquí en medio de la calle, aprovechando una ventanita que salió sin trípode. Vale. Aquí tenemos ya la segunda foto saliendo. Vamos a ponerle un poco más complicado a esta camarita, vamos al interior del mercado central y vamos a hacer la foto con el slider en la posición Darken. Ahora después os cuento lo que es. Sin duda la definición de su óptica es una de sus grandes virtudes, aquí podéis ver un ejemplo. Vamos a poner más difícil todavía, en la calle, gente moviéndose, buscando luces y sombras y otra vez la posición Darken. Pues bien, esta camarita, la Instax 500 AF, es una cámara instantánea, como habéis podido ver, de las que hacen la competencia a las Polaroid, que utiliza el papel fotográfico Instax Wide y que fue anunciada en 1999. Pues bien, se trata de una cámara con sistema autofocus, una óptica de 95 mm f12.8 de 3 elementos en 3 grupos y está hecha completamente de plástico. Tiene una distancia de enfoque entre 0,6 metros e infinito y su disparador, su obturador, funciona entre 1/8 y un 125avo de segundo. Y paso como siempre a contaros la cámara por fuera para que veáis conmigo las sensaciones y todo lo que podéis hacer con ella. Por la parte de arriba, como veis, tenemos estas argollitas para la correa y esta tapa plástica que es por donde va a salir nuestra foto. La parte trasera incluye por un lado el visor. Por esta parte tenemos todos los controles de la cámara, el botón de power, el botón para oscurecer o darle más luz a nuestras fotos, botón de temporizador y el botón para regular el flash, que tenemos posiciones de ojos rojos y de flash desactivado. Por defecto vendrá activado. Esta pestañita de aquí es la que nos deja abrir la tapa trasera donde debemos colocar el cartucho. Y por aquí tenemos este grip que hace la cámara súper cómoda, súper confortable. Es una cámara 100% de plástico en su exterior, es súper ligera para lo grande que es, no pesa absolutamente nada, es tremenda la ligereza que tiene, lo que la hace, a pesar de su tamaño, bastante llevable. Lado derecho tenemos la tapa para las pilas y en la parte frontal tenemos el flash, logotipo de Fujifilm Instant Camera, Instax 500 AF, el modelo, la óptica, como lo veis aquí, esta lente que además es autofocus, un Fujinon de exactamente 95 milímetros con un enfoque entre 0,6 metros y infinito. Tenemos por aquí el visor y las ayudas para el enfoque. Y claro está, no puede faltar el botón de disparo en este grip prominente que os contaba antes. Voy a hacer una demostración de lo que tarda la cámara en encender. Vais a ver cuando aprieto aquí el botón. 3, 2, 1, ya. Y eso es lo que tarda en encender y en abrir la óptica, que como veis sobresale del cuerpo de la cámara pues casi 3 veces su tamaño.
todos los mandos de la cámara, como os contaba, están aquí, básicamente. El slider para aclarar u oscurecer la foto. Aquí nos muestra en esta pantallita de LCD las exposiciones que nos quedan. Me quedan 5 en este caso. Tengo el flash ahora mismo configurado para ojos rojos, ahora apagado y ahora encendido. Así es como viene por defecto. Cada vez que enciendes la cámara tenemos el temporizador encendido y apagado. Y tenemos el botón del power, que obviamente es el que enciende y apaga la cámara. Tal que así. Y aquí os muestro la comparativa de tamaños con una reflex que no es precisamente la más pequeña del mundo, tampoco es la más grande, es la Nikon F90. También la vais a ver en el canal en breve. Como veis, es una cámara de tamaño de formato medio, lo que es. Así como veis, tenemos esta cámara que da un resultado, como estáis viendo, excepcional a nivel de rendimiento y demás, y que además ha ganado reputación y revalorización en el mercado. Dada su calidad de imagen y la calidad de reproducción de colores de Fuji, nada que ver con los colores aleatorios que producen las Polaroid, es una cámara muy recomendable. En conclusión, el hecho de que sea, a pesar de ser grande, tan ligera, tan llevable, que puedas echártela a una mochila y llevarla siempre contigo, la calidad de imagen que nos trae y la calidad de colores de la película de Fuji, en este caso Instax, la verdad es que hace que esta cámara sea súper recomendable. Esta review ha sido posible gracias a mis amigos de Fotoastro González. Os dejo el link en la descripción, como siempre, que son los que me han prestado la cámara y la película para hacer esta revisión. En definitiva, espero que te haya gustado el vídeo. Si fue así, déjale tu like, compártelo con quien creas que le pueda interesar y suscríbete al canal para más contenido como este. Un abrazo grande y paz.